¿Sabíais que cuando le pedís a alguien que vaya al grano, en el fondo estáis uniendo una antigua técnica de supervivencia agrícola con una persecución a toda velocidad en una película muda de Hollywood? Es que suena a una mezcla completamente imposible, lo sé, pero la conexión entre esos dos mundos es absolutamente real. Totalmente. Bienvenidos a Historias en Español, el lugar donde aprendemos expresiones que tienen historia. Aquí descubrimos el origen y las curiosidades detrás de frases que usamos todos los días y que esconden historias sorprendentes. Y fíjate que la de hoy es de las que usamos literalmente a diario. Sí, o sea, es que hoy vamos a hablar de ir al grano. Porque, a ver, seamos sinceros, vivimos en una época en la que a la gente le encanta irse por las ramas. Ya te digo, es casi un mal endémico de cómo nos comunicamos hoy en día. Nos cuesta muchísimo enfocarnos. Muchísimo. Y por eso necesitamos tanto esta expresión, porque, a ver, pensad en cualquier situación cotidiana. Por ejemplo, estás en una reunión súper importante del banco. La típica reunión interminable. Exacto, esa. Y tú solo quieres saber lo de la hipoteca, pero de repente la persona empieza a contarte su vida, o lo que hizo el fin de semana, o el tiempo que hace. Claro. Y tú por dentro estás en plan, por favor, ve al grano que tengo prisa. Tal cual. O bueno, el ejemplo clásico, hablas por teléfono con tu madre. Le preguntas, yo qué sé, por una urgencia médica y te empieza a detallar la lista de la compra del supermercado paso a paso. Sí. Que si los tomates estaban caros, que si no había leche desnatada. Eso es. Y tú pensando, madre mía, que solo quería saber si estabas bien de la rodilla. O sea, es desesperante. Es que claro, lo que significa exactamente hoy en día esta expresión es eso. Es enfocarse en lo esencial, ir al punto principal. Eso es, optimizar. Justo. Evitar detalles innecesarios para no perder el tiempo que hoy en día vale oro. Vale, esto suena a optimización de tiempo supermoderna, muy de oficina, muy de nuestro siglo. Pero esperad, porque aquí viene la parte más rural y antigua de toda esta historia. Y es una parte que cambia totalmente la perspectiva, la verdad. Porque, a ver, yo cuando empecé a investigar esto, estaba súper convencida de que tenía que ver con, pues no sé, con el café, con los granos de café o algo así. Bueno, tiene sentido por el comercio y todo eso, claro. Claro, o incluso, a ver, llegué a pensar en temas dermatológicos, ¿eh? En plan de ir al grano literal de la cara, no sé. Hombre, espero que no. Vaya imagen más desagradable para una conversación. Ya, menos mal que no corregiste cuando lo vimos. Porque el verdadero origen nos lleva directamente a la agricultura. Eso es. Concretamente a una época en la que, la sociedad española estaba profundamente ligada al campo, a la ganadería, a la tierra. Fijaos, imaginad la escena porque es brutal. Cread una imagen mental de un campo de trigo hace siglos. ¿A pleno sol? Un sol de justicia de agosto seguramente. Sí, de esos que te achicharran. Pues allí estaban los agricultores realizando lo que se llama la trilla. Que era un trabajo manual agotador, ¿eh? Una barbaridad de esfuerzo físico. Tela. Porque, claro, tú cortas el trigo, pero la espiga entera pues no te la puedes comer así sin más. Claro, tienes que separar lo que sirve de lo que no. Y aquí está la magia. Explicábamos el otro día cómo lo hacían. Y es que lanzaban el cereal al aire con unas orcas de madera enormes. Hacia arriba, aprovechando que hacía viento. Aerodinámica básica y pura. Es que es listísimo. O sea, tú lanzas todo ese montón al aire y como el viento sopla, se lleva volando la parte ligera y seca. Que es el tallo inútil, la envoltura que no alimenta nada. Y esa parte inútil, amigos, es la famosa paja. Exactamente. Mientras que la semilla, que es valiosa, que es densa y pesa más, pues caía recta al suelo. Y ese montón limpio que caía, eso era el grano. O sea, literalmente, la gravedad separaba lo importante de lo inútil. De hecho, de ahí viene esa otra expresión hermana que decimos muchísimo, la de déjate de paja. Ostras, claro, déjate de paja. Es que, a ver, la paja es la historia del supermercado de mi madre. Totalmente. Sí, y el grano es el motivo real por el que la llamé para preguntarle por su rodilla. O sea, la metáfora agrícola encaja a la perfección. Es impecable, sí. Le pides a la otra persona que haga una criba mental, igual que hacían con el viento, y se quede con el peso de la conversación. Me encanta. Pero esperad, porque lo curioso es que todavía no hemos llegado a lo mejor de la historia. Uy, no, esto solo acaba de empezar. Porque si nos vamos al inglés, esta misma idea, o sea, este mismo concepto, tiene un origen lleno de adrenalina y explosiones. Es un salto tremendo. Pasamos del campo tranquilo a la locura total. A ver,
Yo cuando vi esto te pregunté, oye, ¿cómo se dice esta expresión en inglés? Porque intuía que los americanos no hablaban de trigo, claro. No, para nada. En inglés la expresión exacta es cut to the chase. O sea, literalmente, corta a la persecución. Corta la persecución. Es que es buenísimo. Fijaos, trasladad vuestra mente a un cine de los años 20 en Estados Unidos. Olor a palomítaros, butacas de madera y sobre todo películas mudas. Ese es el detalle clave, películas mudas. Imaginaos estar viendo una larga pero larguísima y aburridísima escena de exposición romántica. Donde los actores solo mueven la boca y tienes que leer cartelitos negros con texto blanco. Claro, el público en la sala, pues bostezando a más no poder. Porque como no hay diálogos que escuchar, la gente se desconecta. Total. Los cineastas se dieron cuenta de que necesitaban sí o sí acción visual para mantener la atención de la gente. Y entonces, de repente, en medio de esa escena aburrida, cortan directamente a una frenética persecución de coches. Sin anestesia, ¿eh? Pasaban de tomar el té a derrapar por las calles de Los Ángeles. Es que es brutal la táctica. Y tengo entendido que fue una figura muy concreta de Hollywood quien acuñó este término, ¿no? Sí, se cree que fue el mismísimo Hal Roach, un director y actor estadounidense mítico que producía comedias y sabía que el ritmo lo era todo. Hal Roach. Madre mía. O sea que para los americanos, la paja agrícola nuestra, pues es su escena romántica aburrida. Exacto. Y el grano, o sea, lo nutritivo, lo que mola, es la persecución de coches. Me parece maravilloso cómo cambia la cultura. Es que es fascinante cómo saltó, de ser una frase técnica que se gritaba en un set de rodaje lleno de polvo a quedarse en nuestro idioma. Y vaya si saltó. Porque de los sets de rodaje y las claquetas, esto pasó al papel, a la literatura. Y hay datos súper curiosos sobre esto, porque el primer uso escrito que tenemos documentado es en unos guiones de 1929. 1929, fíjate, en pleno boom de Hollywood. Sí, de la editorial Simon & Schuster, en una novela que se llamaba Hollywood Girl, de un tal Joseph Patrick McEvoy. Y es que el ejemplo literal del guión es para morirse de risa. O sea, leía las anotaciones que ponía este hombre y era intensísimo. Es que no se andaban con tonterías en esa época. ¿Qué va, qué va? Decía literalmente, Jennings escapa, puntos suspensivos, cut to chase. Corta a la persecución, claro. Y lo que pedía después es de locos. Bueno. Pedía primeros planos de hierba ardiendo, tambores sonando a toda velocidad y a una chica corriendo por el bosque como si no hubiera un mañana. Una sobrecarga sensorial total. Querían despertar al espectador a base de infartos visuales. Desde luego, o sea, los guionistas de los años 20 estaban desatados, ¿eh? No sé qué tomaban, pero querían acción pura. Pero, y aquí viene un misterio muy curioso, ¿eh? Después de esto, la frase desapareció por completo de la prensa. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? Pues durante unos 15 años. O sea, un vacío total. Nadie la usaba en los periódicos ni en los libros. Qué raro. ¿Y por qué se esfumó así de repente? Pues probablemente por la llegada del cine sonoro. Al poder usar diálogos rápidos e ingeniosos, ya no necesitaban meter persecuciones cada 5 minutos para que la gente no se durmiera. Ah, claro. O sea, si los actores hablan y discuten, pues ya retienes a la gente sin necesidad de coches chocando. Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, la frase no murió, ¿eh? Volvió con muchísima fuerza en 1944. Vale, ¿y dónde reaparece? Porque después de 15 años, tela. Reapareció en el periódico The Winnipeg Free Press. Y hablaban de una figura muy potente, la guionista Helen Deutsch, de la Metro Goldwyn Mayer. Ostras, la Metro, palabras mayores. Total. Pues resulta que esta mujer tenía un cartel gigante en su oficina que decía literalmente, en caso de duda, ve al grano. When in doubt, cut to the chase. Qué buen lema, me lo voy a apuntar para la vida en general, ¿eh? Es que es el consejo perfecto para no enredarse. Y fíjate que poco después, en 1947, dio otro salto más. ¿A dónde saltó esta vez? Al periódico The Berkshire Evening Eagle, pero esta vez se usó por primera vez de forma figurada para hablar de atención, política y economía. Madre mía, de los coches derrapando a los impuestos. Vaya bajón, ¿no? Un poco sí. Pero fíjate en la frase exacta. El artículo decía, vamos al grano, no habrá alivio fiscal este año. Uf, dolió. O sea, usar el ve al grano para soltarte la mala noticia de los impuestos sin anestesia es que es brillante.
Rompe toda la cortesía política y te entrega la cruda realidad. Por eso caló tanto en la sociedad. Claro, la gente después de la guerra supongo que ya no estaba para rodeos políticos. Querían las cosas claras y rápidas. Exactamente. Pero cuidado, porque hay una teoría alternativa a todo esto. Una teoría aún más extraña, más antigua que el cine mudo de Hollywood. Y que tiene muchísimo glamour, la verdad. Sí, porque tiene que ver con espavas, con calaveras y con el teatro clásico inglés. Hablamos de una versión previa a Hollywood que está documentada entre 1880 y 1940. Vale, ponernos en contexto, ¿cuál era la frase que usaban antes de los coches de carreras? Pues en los teatros decían cut to Hécuba, o sea, corta a Hécuba. Corta a Hécuba, que suena, yo qué sé, a sacrificio ritual antiguo, ¿eh? Ya, pero en realidad viene de las representaciones teatrales, concretamente de Hamlet, la obra de Shakespeare. A ver, Hamlet no es famosa precisamente por ser cortita y ligera, ¿eh? No, que va. Las funciones matinales se hacían larguísimas para el público de la época. Horas y horas de monólogos. Y claro, imagino a la gente en el siglo XIX ahí sentada, pasando calor, aburriéndose, mientras Hamlet le da vueltas a la vida y a la muerte. Pues los directores teatrales veían a la gente bostezar y decían, esto hay que cortarlo. Claro. Así que acortaban los discursos larguísimos para saltar directamente a una referencia clave a la reina Hécuba. Que está en el acto 2, escena 2 de la obra, creo recordar. Sí, justo ahí. Saltaban a esa parte porque a partir de ahí la historia por fin arranca con fuerza. O sea que Hécuba era el equivalente victoriano a la persecución de coches de Hollywood. Era la válvula de escape contra el aburrimiento extremo. Me parece fascinante conectar todo esto. O sea, si lo pensáis bien, da exactamente igual la época. Sí, la naturaleza humana no cambia. Es que es eso. Da igual si eres un campesino del siglo XVIII, separando trigo a pleno sol con una horca. O un espectador aburrido en un teatro de Londres viendo a Hamlet dudar de todo. Exacto. O alguien en los años 20 comiendo palomitas y esperando a que los coches choquen en la gran pantalla. Al final, el ser humano siempre ha odiado perder el tiempo. Hemos sido impacientes por naturaleza desde siempre, y nuestro idioma lo demuestra. Ya ves. Y hasta aquí el episodio de hoy de Historias en Español. Esperamos que a partir de ahora veáis esta expresión con otros ojos. Yo, desde luego, la próxima vez que pida a alguien ir al grano, pensaré en el trigo y en Hollywood a la vez. ¿Y vosotros qué os ha sorprendido más de esta historia? ¿El origen agrícola de la paja y el trigo o su frenética versión del cine mudo de Hollywood? Va a estar reñida la cosa, ¿eh? Seguro que sí. ¿Os leemos en los comentarios? Nos vemos en la próxima historia.